Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les traemos un programa que se titula Luces Protectoras. Hola, ¿qué tal, Aida? Yo soy Marco Antonio Molina y sí, fíjate que es un tema que estoy proponiendo yo a propósito de la lectura de un libro que ahorita voy a comentar, ¿sí? Bien. Pero bien, pues vamos a empezar si quieres para que entremos de una vez en materia, ¿sí? Ok, bueno, nada más un breve resumen. Estas historias, como bien dice Marco, pertenecen a un libro. Hay otras historias que también tiene él que se conjugan. Y bueno, el elemento que las hace unirse en este episodio justamente es hablar acerca de estas manifestaciones, de estas luces que a veces lo que hacen es mostrarnos el camino a seguir, protegernos de alguna eventualidad, ayudarnos, ¿no? Lo pongo muy explícito en este sentido porque en otros capítulos hemos hablado acerca de las brujas y una de las manifestaciones de las brujas a veces son bolas de fuego, que para que no se confunda la bola de fuego de las brujas con estas luces que vamos a abordar hoy. Sí, exactamente. Qué bueno que aclaras eso. No son las bolas de fuego que se hablan de las brujas, ¿no? Sino son pequeñas lucecitas. Y voy a leer las historias. Son tres historias que tengo y vamos a comentar porque además podemos imaginar esto visualmente por una película que ya comentaré. ¿Sale? Ok, Entonces, adelante. pues si quieres, vamos a leer la primera historia. Esta Ok, historia está en el libro de Leyendas Urbanas y Tradicionales en el siglo XXI, que ya hemos hablado, y bueno, que es un libro que se publicó en el 2018. Sí, es una de las historias que se incluyen. Entonces, voy a leer. Dice, un campesino poseía tierras de sembradío que estaban distantes de su casa. Al dirigírsela diariamente a sembrar esos terrenos, tenía que atravesar un riachuelo y a lomo de burro hacía una travesía un poco larga cada día. Una vez se retrasó mucho al regresar a su casa al estar revisando el sembradío. Le sorprendió la oscuridad de la noche, cosa que en el campo es bastante peligrosa, puesto que no hay luces, exceptuando la de las estrellas y ocasionalmente ni estas. El campesino sintió la necesidad de apresurar el paso con temor evidente. En ese momento empezó a observar unas luces que en la penumbra pudieron haber sido confundidas con luciérnagas. El temor le hizo sentir curiosidad o extraña atracción, ya que dichas luces lo esperaban, cuando éste se atrasaba por el accidentado camino. Pensando él que faltaba poco para cruzar el riachuelo, se percató que dichas luces lo habían llevado por un rumbo totalmente distinto. Y entonces éstas desaparecieron, y en su lugar aparecieron unos hombres muy pequeños del tamaño de un niño de 5 años, los cuales le ofrecieron sus manos uno de cada lado. Él se bajó de su burro y lo siguió. El aire se enrareció en una especie de neblina fría y densa. Dichos hombrecitos lo fueron introduciendo por el bosque y él sentía la necesidad de dejarse llevar por ellos. Él aseguraba en su relato que para comunicarse con él no hacía falta que le hablaran. De hecho, él nunca recordó el sonido de sus palabras, sino que creía que les entendía, tal vez mentalmente. Repentinamente la niebla desapareció y se dio cuenta que había cruzado el riachuelo y ya se encontraba cerca de su casa completamente a salvo. Después de analizar el suceso, el campesino asegura que esos hombrecitos lo protegieron de un peligro. Desde entonces, esta historia es conocida en Veracruz como la leyenda de las luces del llano. Y esta historia me la contó un estudiante del TEC de Monterrey. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Quieres comentar algo o pasamos a las siguientes? bueno, no sé cuál era la película o si esta historia es la que está relacionada con la película, pero yo por lo menos ahorita me acordé del viaje de Chihiro. No sé si tú ibas a mencionar alguna de esas, No, pero pero a ver, ¿por qué el viaje de Chihiro? Porque yo no había pensado en esa, era otra película. pues porque igual, no sé si recuerdas cuando Chihiro va a ver a la gemela de la bruja mala, que justamente hay una luz que la guía.
Y en este caso no parece una luciérnaga, porque ya cuando se acerca ya se ve que no es una luciérnaga, pero a lo lejos es una luz que lo que va haciendo es guiarla por el camino que tiene que ir. Y que tampoco se vuelve una persona, pero sí es un ser, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, que le alumbra el camino para llegar con la bruja buena. ¿No es un farol? No Es es. un farol, pero al Ah, principio no se ve exactamente qué es. Y ya después hay una toma en esta escena, bueno, en las que siguen, donde ya no se distingue tampoco el farol y solo se ve la luz en medio del bosque como una guía. bien. No, yo pensaba en otra película. Seguramente no la has visto, por eso no la relacionaste. Ahorita te ¿Cuál digo. es? No, Bueno, déjame leer las siguientes historias, porque está bien, está bien. vamos a pasar. Este libro lo había comentado ya, bueno, no lo había comentado, más bien en alguna publicación en Facebook puse la fotografía. El libro se llama Sombras y Susurros, Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. Y los autores son Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López. Bien. Yo creo que en algún momento, o no sé si vas a anunciar, pero hay que hacer un programa que tenga que ver con este libro. O sea, estamos preparando también eso, ¿no? Un programa que sea especial, un programa especial, justo como para profundizar más en estos relatos. De hecho, quiero justo entrevistar a uno de los autores y estoy tratando de coordinar eso. Ah, Entonces, muy bien, pues entonces ya está el anuncio para vamos a otro ver si lo programa. podemos, sí, si lo podemos hacer, pero esa sería la idea. Ok. Entonces, rápidamente explico, a reserva de que después lo hagamos con más tiempo, que este libro reúne sucesos extraños que les han ocurrido a los arqueólogos cuando están haciendo trabajo de campo en zonas arqueológicas, ¿sí? De eso se trata. Entonces, son dos historias que voy a leer ahorita. Hay muchas historias, ¿eh? Son como 30 más o menos, pero leyendo esto me acordé de la que acabo de leer yo y de otras, bueno, que ya mencionaremos. En este caso se llama Luces en Casa Blanca. Esto ocurre en Chalchuapa, El Salvador, y está narrado por Fabricio Valdivieso, ¿sí? Entonces voy a, bueno, el relato comienza con toda la contextualización, pero me voy directo a la parte de las lucecitas, ¿sí? Bueno, dice, vuelvo al punto de las luces, sí, esas que no han podido salir de mis recuerdos de aquella época de arqueología, de pelo largo, cigarrillos y botas. Existe una gran cantidad de cosas que pueden describirse desde el ojo de lo humano y otras muchas que quedan fuera de la palabra sonora. Un ruido necesita mucha imaginación para describirse, un sabor requiere mucha memoria para describirlo y nuevamente mucha imaginación para saberlo decir cuando nunca antes has probado algo parecido. Ahora bien, una luz, ¿cómo describir lo que miras si aún no crees que eso que ves es real? Pequeña, juguetona, aparece, desaparece y se eleva alto y aparece nuevamente a tus pies. Al día siguiente, más entierros arqueológicos y nuevamente la luz por las noches, o incluso a veces por la tarde. Así es, la vi tanto de día como de noche. La vi solo y la vi junto con gente. Se escondía entre árboles o aparecía en la recámara de la casa. Era una luz fina, amarilla, a veces fija, a veces rápida. La luz, a veces las luces, no emitía mayor resplandor, solo era la luz seca, directa, sin iluminación, puntos pequeños sin quemar al tocar. Podía dar la vuelta a un árbol, meterse entre las hojas y ramas y esfumarse. Bien, esta es básicamente la descripción de las luces y lo que comenta el autor es que eran luces que aparecían alrededor de la excavación que estaban haciendo y que
fueron luces que nunca se explicó, no nos dice más, no nos dice qué pudo haber sido, dice que no le daban miedo, pero que eran luces pues que no se parecían a nada conocido y que veía, como ya dijimos, bueno, como ya lo escucharon, pues que veía en cualquier momento y lo podía ver solo o con otras personas y que lo comentaban y que los demás coincidían en que sí, o sea, llegaban a ver esas luces que no sabían qué era. ¿Tampoco hacían algo o cumplían con alguna función o no? Eso no nos lo cuenta el relato. No, 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 simplemente aparecían y ya, nada más. Ok. Esas lucecitas me recuerdan a las de la película. ¿Ves? Ahora sí. ¿Y qué Ahora película? sí, es la de Valiente. Ah, En también. Valiente, No, pero sí la vi, ¿eh? No me sí la acordaba viste. de esa. Sí, claro, cómo no. Pero no En me algún acordaba. momento, ella justo cuando llega a la zona arqueológica, bueno, llega al bosque, ¿no? Y aparecen unas lucecitas que en la película me parece que son azules y que las van guiando, como en los dos relatos anteriores, son unas lucecitas que se mueven, como que a veces la esperan y que la van guiando, ¿no? Entonces, en la película de Mérida, bueno, de Valiente, el personaje llega a una zona arqueológica, ¿no? Las luces la llevan a donde quieren llevarla, o sea, a un lugar especial. Entonces, Leo, ¿te parece la siguiente historia? Ya nos quedamos con esto ahorita. Leo la Ok. siguiente historia y vamos a ver que las coincidencias pueden ser sorprendentes, ¿sí? Sí. Entonces, esta segunda historia, bueno, es la tercera ya, pero es la segunda del libro, se llama Crónica de un extraño ascenso al volcán Quejuar. Esto está narrado por Bernardo Cornejo y Gastón Vitri. Bien, y esto ocurre en los Andes, en la provincia de Salta, Argentina. Entonces, bueno, igual voy a contextualizar un poco y luego paso a leer el pasaje. La Sí. historia es que son tres personas que van de expedición a un volcán. En la cima del volcán hay un sitio arqueológico que quieren visitar y que van a fotografiar, pero está muy alto, son muchos metros al nivel del mar, ¿sí? Bueno, por arriba del nivel del mar. Entonces, empiezan a subir, es escalar un volcán con todo lo que implica equipo, preparación, y es un volcán con nieve, ¿no? Entonces tienen que subir en la nieve. Y en algún punto, quien está narrando esta historia, porque son dos que narran, pero esta historia en particular, en algún punto siente que ya está muy cansado, que ya no puede subir, y entonces decide quedarse, regresar al último campamento que tienen, y los otros dos compañeros suben y terminan hasta llegar a la cima, ¿no? Quien narra es el que decide bajar, que ya siente que está muy agotado y decide bajar. Entonces, voy a leer esa narración que hace, ¿sí? El personaje, Ok. bueno, aquí en este caso me parece que es un fotógrafo, no es un arqueólogo, pero empieza a bajar y eso es lo que va contando. Va él solo. Dice, buscando concentración, cada vez que me cruzaba cualquier tema o idea en la cabeza, perdón, porque además lo que dice es que está tan cansado que cuando él baja, si se detiene un momento, se queda dormido. Entonces se ha quedado con un radio y por medio de ese radio, el otro compañero, uno de los que va subiendo, le está hablando constantemente para que no se quede dormido, porque es muy peligroso quedarse dormido en la montaña en medio del frío, ¿no? Eso puede ser Claro. muy, muy Ujú. peligroso. Entonces, bueno, pero él ya ha ido luchando contra eso, incluso contra el sueño. Dice, buscando concentración, cada vez que se me cruzaba cualquier tema o idea en la cabeza, lo despejaba para fijarme de lleno en clavar los talones uno seguido del otro y no tropezar en la bajada. A esa hora del atardecer, la luz era ya muy tenue y de pronto advierto algo muy extraño.
En un momento me di cuenta de que estaba viendo luces. Me percaté que desde la cumbre me venían acompañando unos como destellos sobre la nieve que parecían marcarme el camino. Eran como las luces de los flashes de las cámaras fotográficas que explotaban frente a mí unas 6 o 7 veces senda abajo, pero que flotaban por encima de la nieve y que parecían marcar así unos 7 u 8 puntos hacia adelante, como para poder seguir entre la neblina que a poco se empezaba a abrir. Me di cuenta de esa sensación, de esa sorprendente vista, de esa visión, solo después de unas 3 horas de verlo y de tenerlo naturalizado. Y cuando lo advertí, entonces me puse atento. Básicamente estaba en una situación en que se había borrado la categoría de lo normal y lo patológico o de lo fantástico. Estaba todo aunado y es lo que yo estaba siguiendo. Y de hecho, es lo que me ayudaba a avanzar. Estas luces y esta sensación duraron al menos 3 horas e incluso ya era de noche y yo lo seguía sintiendo. Cuando caí en la cuenta de lo que estaba sucediendo, me asusté y me llamó la atención, porque pude clasificarlo como algo anormal. Y entonces me dije, che, esto nunca lo viviste antes, nunca lo sentiste. Estoy deshidratado, espero no estar al borde del desmayo. Y pedía que eso no fuese algo serio. Y nada, lo dejé pasar y lo incorporé, digamos, que no luché contra eso. Si me ayudan, no es tan grave, pensé, y así me acompañó durante mi descenso. Y entonces logra llegar al último campamento. Como escuchamos, en medio de la neblina, ya de noche, y las luces son las que lo guían hasta donde tiene que llegar. ¿Qué te parece? Ok, me estás haciendo recordar que yo creo que también deberíamos valorar la posibilidad de hacer un programa sobre no solo las luces, sino seres protectores en general, ¿no? Porque ahorita me estaba acordando de otros relatos que no voy a contar ahorita, sino los voy a reservar, pero de que hay presencias que a veces incluso ni siquiera se les puede ver una forma, pero que ayudan a la gente en apuros en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, sí valdría la pena revisar cómo se conectan estas luces, seres, ¿no? O incluso nada más energías que lo que hacen es proteger en diferentes contextos a las personas que lo requieren. Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, algo que hay que comentar de este libro de Sombras y Susurros es que los dos autores son investigadores del INA y parte de lo que cuentan de esta recopilación es que hay resistencia de quienes cuentan las historias justo por eso, como son doctores en arqueología, son científicos, tienen una visión normalmente muy escéptica. Incluso para contar esas historias hay resistencia, ¿no? Porque dicen, ay, o sea, fue algo muy raro que me sucedió, pero ¿cómo voy a contarlo? ¿Qué van a No, y pensar? no lo puedo explicar, exacto, no lo puedo explicar y pierdo mi rigurosidad académica si lo digo, ¿no? Exacto, mi prestigio, mi Ajá. credibilidad, etcétera. Entonces, bueno, pero eso es lo que hace las historias interesantes, ¿no? Que aunque ellos no saben y no afirman así tajantemente qué pudo haber sido, pero ya lo que cuentan, ya lo que están narrando, ya es algo sorprendente, ¿no? Y podemos nosotros decir, es sobrenatural, obviamente. O sea, esto que nos están contando las tres historias, pues no podemos decir, podemos intentar hacer explicaciones científicas, ¿no? Pero bueno, los autores no lo intentan, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pero fíjate bien, esto que tú mencionas ahorita también es muy interesante, lo de hacer explicaciones científicas, que de todos modos se puede ir a otro extremo, que también dentro de la misma ciencia se puede pensar como ficción, ¿no? Porque me acordé de una noticia que leí en 2019, más o menos, que se supone que un instituto de astrofísica en España, creo que es en Canarias específicamente, em, alcanza a ver unas luces y las detecta, pero esas luces aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Entonces, en la búsqueda de una explicación científica, hay dos posibilidades, según recuerdo en esta nota. Una es que se trate de un fenómeno astronómico, ¿Físico?
así, extremo, que tampoco tiene ninguna explicación, o sea, por eso lo califican como extremo, o empiezan a considerar la posibilidad de vida extraterrestre. Entonces, en estas explicaciones desde la ciencia, también hay mucho escepticismo y también se caería en otro discurso que podría representar también como una pérdida de la credibilidad, ¿no? Por ejemplo, que mucho se ha debatido sobre la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, pero al final, después de no tener ninguna prueba fehaciente, sigue siendo una especie de mito científico. O no científico, o sea, una especie de mito. No, no Una sé. especie de mito pseudocientífico. Ajá, Ajá. Sí, exacto. sí, sí, no científico, sino pseudocientífico. Sí, bueno, pues ahí está. O sea, digo, en este caso, regresando al tema de las luces, me parece que es bastante interesante. No recuerdo en este momento, pero tengo las... Ah, bueno, hay otra historia que por cierto no encontré ya y ya no la pude leer, pero la platico rápidamente, que es muy parecida. También contada por algún estudiante mío, también ocurrió curiosamente en Veracruz, ¿sí? Y en ese caso, la cuento rápidamente, es, él dice, bueno, yo siendo muy niño, bueno, fuimos, mis padres me llevaron a Veracruz, a alguna región que no recuerdo ahorita, y entonces él va muy pequeño y se enferma. Entonces los dos papás dicen, pues hay que ir a buscar un médico. Están en un poblado aislado, salen con el niño, los sorprende la noche, pero ellos van con la idea de que hay que llegar con un médico para que revise al niño, ¿no? Que es el estudiante que está contando la historia. Y entonces los papás le cuentan que empiezan a ver unas luces y que esas luces los guían hasta que ellos llegan a un lugar seguro, ¿no? Entonces la historia es igual, o sea, esas luces que de repente aparecen y los van guiando hasta llegar a un lugar donde, bueno, ya están seguros todos, ¿no? Eh, es una historia no tan cotidiana, digamos, pero bueno, que ya vemos que aparece con cierta frecuencia, ¿no? Yo creo que valdría la Sí. pena rastrearla, a ver qué más nos encontramos, a ver en qué otras regiones, en qué otras tradiciones hablan de esas luces, que son luces protectoras, ¿no? O sea, no son, como decías tú al inicio, no son las bolas de fuego de las brujas que van de un lugar a otro y que asustan a la gente, ¿no? Que pueden ser incluso amenazantes. Aquí son pequeñas lucecitas, pero que van guiando el camino. Sí, es muy interesante porque creo yo, y a ver si no estoy confundiendo como algunos seres, pero leyendo en algún momento sobre hadas y duendes, que ya ves que hadas y duendes, digamos que están como en un mundo compatible, similar, etcétera, hay una función de las hadas que es justamente esa, la de proteger y cuidar. Y una de las manifestaciones de las hadas, según esto que leí hace muchos años, es justamente parecer luciérnagas. Claro, lucecitas, ¿no? Ujú, lucecitas. La misma campanita, ¿no? Por ejemplo, también en Sí. los dibujos animados, de repente son lucecitas, se convierten en lucecitas que están como jugando, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que sí tienes razón en cuanto a que las hadas pueden ser tal vez uno de los referentes que podríamos relacionar como más familiar, ¿no? Más conocido en cierta tradición occidental europea. Eso te iba a decir, como más europea, porque por ejemplo, aunque aquí en América Latina, México y América Latina, yo creo que es más conocida la existencia, la presencia de duendes, em, se habla poco de las hadas. Se habla mucho de duendes, chaneques, aluches y otros que son similares, ¿no? En ese mundo, pero no se habla de la presencia de hadas. Eso es muy, muy de Europa. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, en América yo tampoco recuerdo historias de hadas, es más bien como un elemento europeo, ¿no? Ajá, europeo y no recuerdo de qué otro lado. Pero bueno, sí, en realidad es Europa, ¿no? A lo Ajá. mejor más al norte, pero también es Europa, donde sí hay como tradición que todavía conserva estos
rasgos o estas historias, más bien no rasgos, estas historias con las hadas. Sí, exactamente. Y bueno, pues ya, yo creo que habría que pedirle a la gente que nos escriba si conoce estas historias que no son tan frecuentes, pero que sí, sí las encontramos, pues que nos escriban y que las envíen al correo, ¿no? Claro que sí, pues hacemos la invitación ya, que nos escriban, ya saben, pueden mandar sus clips de audio, pueden escribirnos al correo que es narrativasdiversas@gmail.com. Y cuéntenos, ¿ustedes han visto luces? ¿Han visto este tipo de luces específicamente que nos guían en el camino, que nos protegen, que nos cuidan? ¿Con qué lo relacionan? Porque yo creo que también hay un elemento que no hemos abordado y que por lo menos en nuestro país sí tiene también mucha difusión, que es la presencia de ángeles. Y los ángeles tienen manifestaciones también así lumínicas. No voy a decir que son bolitas de luz nada más o puntitos de luz, pero sí hay una representación lumínica con los ángeles. Bien, es cierto, aunque no son pequeñitos, digamos, No. Ujú. pero sí, yo creo que también está relacionado con eso. Me parece que sí, que queda pendiente ese programa, como comentas tú, sobre seres protectores, porque hay una buena cantidad de seres protectores que ya podremos ir revisando. Supongo que Claro que sí. más de un programa podría ser también. Yo creo que sí, ya tenemos varios en mente. Hemos estado revisando también cuáles son las temáticas para los siguientes programas y seguramente encontraremos espacio para este otro sobre seres protectores. Así que si también tienen historias al respecto, pueden enviarlas de una vez que ya saben que se van formando para que podamos transmitirlas en alguno de nuestros episodios. Sí, exactamente, porque ahí tenemos ya unas historias que no hemos leído, pero que avisamos que sí vamos a leer. Ah, No por tenemos supuesto. cuidado, ¿no? Claro que sí. Por cierto, yo creo que también es importante decirles, no solamente de que manden sus historias a nuestro correo electrónico, sino que también sigan el podcast. Ya está disponible el podcast en Spotify. Se llama igual, Nunca te han espantado. Búsquenos, síganos, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. También en YouTube, por favor. Y pues ya saben, todos sus comentarios son bienvenidos. Téngannos paciencia porque algunas cuestiones técnicas, pues no somos ingenieros de audio ni tenemos a alguien así en nuestro equipo, solo somos dos, pero hacemos un intento por también llevarles las historias al podcast y así las puedan escuchar con más facilidad en el transporte, incluso en el trabajo, ¿no? Y en momentos donde a veces no hay señal de internet que nos permita estar reproduciendo un video de YouTube, pero búsquenos ahí en Spotify. Ya están, las emisiones son en el canal de Spotify, son semanales y son los viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que por esta temporada, por lo menos, nuestras emisiones en YouTube son quincenales, son los miércoles y pues nos pueden buscar, esperar y compartir, por supuesto, todas las historias que se les ocurran de estos temas que ya mencionamos o de otros y ya veremos dónde las vamos metiendo para la programación. Muy bien, pues sí. Y el correo es narrativasdiversas@gmail.com, donde pueden enviar sus historias. Pues no sé si te quieres despedir, Aida. Yo creo que fue breve, pero estuvo bueno. Estuvieron buenas las historias de hoy. ¿Cómo ves? Claro que sí. Pues bueno, mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de Nunca te han espantado. Este fue un programa que se llamó Luces Protectoras. Yo soy Aida Chacón. Y Marco Antonio Molina. Y muchas gracias. Nos escuchamos, nos vemos En entonces. la próxima. Ya saben, activen la campanita para que les lleguen sus notificaciones. Bueno, pues nos vemos entonces. Gracias. Chao.